a entrar al momento de análisis y ya está con nosotros Álvaro del Pozo, a quien hemos invitado acá en Televisión Universitaria. Álvaro, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto con Televisión Universitaria. Muy buenos días, Sandro. Pues como siempre, un gusto estar en Primera Impresión y a tus órdenes para hablar del tema, entiendo, de las elecciones en la Argentina. Efectivamente, este domingo se cumplen ya las elecciones en la Argentina y tiene mucho que ver con nosotros por varias razones, porque existe una cantidad, casi 1 millón y más de compatriotas que viven allá. El otro elemento, uno de los candidatos que se está perfilando, estoy hablando de Javier Milei, ha hablado en las últimas semanas de que no va a tener ningún contacto con gobiernos comunistas, ha hablado de la China, de otros países, las relaciones van a ser conflictivas en el tema precisamente y la relación de con Bolivia. Se prepara precisamente, ahí pareciera que hubiera un triple empate en los candidatos, en Massa, en Burlich y en Javier Milei, pero bueno, anteayer Javier Milei en el Arena tuvo una concentración masiva y todo hace parecer de que el candidato ultraliberal por lo menos va a ganar la primera vuelta. Así es, Sandro. Evidentemente la Argentina es uno de los países más importantes en la región y lo que pasa en la Argentina pues tiene gravitación en Bolivia, en el Mercosur y yo me animaría a decir en el propio contexto global. Mira, las encuestas lamentablemente en el último tiempo no nos han dado o hemos perdido la credibilidad sobre las encuestas, pero como tú bien dices, hay una pequeña diferencia entre los tres principales candidatos, aproximadamente de 5 puntos. Se prevé una segunda vuelta, aunque la organización Avanza a la Libertad de Milei considera que puede ganar en una primera vuelta. Creería que puede ser un resultado sorpresa y que la segunda vuelta no la tengamos el 11 de noviembre. Sin embargo, va a depender mucho de quienes participan en esa segunda vuelta. Entiendo que por las encuestas, siempre refiriéndonos a las mismas, primero estaría Milei y segundo Massa. En una segunda vuelta no tengo la más mínima duda que en ese contexto de balotaje entre Massa y Milei tiene obviamente todas las de ganar, porque entiendo que el kirchnerismo representado en Massa ha tocado ya un techo electoral. Por lo tanto, creo que el próximo presidente de la Argentina va a ser Milei, y es que esa es la configuración de la segunda vuelta. Álvaro, bueno, ahora la situación es interesante porque Milei es un candidato que viene de afuera, el outsider, que se ha presentado con un discurso muy, pero muy radical. Habla de la casta política, que la casta política refiriéndose a los Kirchner, refiriéndose al peronismo, refiriéndose incluso a la derecha moderada de Macri, que es la representante que está yendo ahora a las elecciones, Patricia Burlich. Se han referido a que estos señores tienen que empezar a trabajar, porque toda la vida han vivido del Estado, por un lado. Quiere meter una bomba al Banco Central, dice que va a hacer desaparecer el Banco Central, va a asumir como moneda oficial el dólar, va a reducir pero al máximo el aparato estatal, va a cerrar ministerios, va a cerrar organismos dependientes del Estado y va a ser una propuesta ultraliberal. Es un discurso muy radical que está mellando en varios países latinoamericanos. Esta situación, ¿cómo la ves tú? Sí, evidentemente el discurso de Milei asusta en algunos sectores, especialmente en esa estructura conocida como establishment político. Sin embargo, de todas estas medidas anunciadas, considero que, por ejemplo, el Estado argentino se debe reducir. Eso no cabe la menor duda. La inflación galopante en la Argentina, un engrosamiento del Estado, son parte del problema hoy de la economía argentina. La Argentina necesita un cambio fundamental. Quizá Milei en esta campaña electoral ha mostrado el Milei más radical, el Milei más exagerado a la hora de ataque a la casta política.
Creo que la casta política en Argentina o en cualquier parte de Latinoamérica ya tiene un desgaste natural porque muchos países no encuentran ese rumbo final hacia el desarrollo sostenido. Por lo tanto, creo que Milei va a tener que bajar el acelerador cuando le toque ya gobernar la Argentina, y creo que en la relación con Macri va a encontrar un punto de equilibrio, pero que se necesita un cambio en la Argentina de una magnitud profunda, eso no lo duda nadie hoy en día. Álvaro, como te decía, en las últimas horas Javier Milei se ha pronunciado acerca de las relaciones internacionales. Se ha referido a nuestro país, pero con el nombre de Evo Morales. Dijo que no va a tener ningún acercamiento con Evo Morales y ningún país socialista, dijo, menos, no te olvides que China tiene muy fuerte inversión en la Argentina. Esto le va a complicar un poco porque, como tú bien sabes, ya la relación unipolar que tenía por lo menos Latinoamérica y el mundo con los Estados Unidos está siendo cada vez más deleznable por la emergencia de otras economías. En el caso de China, es por eso que el mundo se está volviendo multipolar y bueno, Milei parece que tiene un discurso muy radical en torno a hacer negocios con China y otros países del ámbito socialista. Evidentemente, Sandro, mira, yo creo que en política exterior los países no pueden ideologizar las relaciones. Hemos criticado muchas veces que ideologizar las relaciones exteriores solo perjudican a los estados. Milei tiene que tener una mirada mucho más amplia. Abstraernos o negar una relación con la China hoy en día es nomás de alguna manera dañarse a sí mismo, porque la China es un mercado importantísimo, es uno de los países que está marcando inversión, además de otros lados positivos y también oscuros de la presencia de China en el contexto global. Pero la Argentina ya es un país que se ha posicionado a lo largo de su historia como un país exportador y por lo tanto necesita mercados importantes. Y si Milei pretende ideologizar sus relaciones, creo que va a ser más perjudicial para ese país que necesita hoy más que nunca inversión extranjera y mercados para un país que gracias o por suerte a lo largo de su historia ha logrado consolidarse como un país industrializado que tiene una base productiva bastante interesante, y sin mercados esto pues no tiene sentido. Ahora, el desafío es doble, Álvaro, porque la Argentina en estos momentos está viviendo una inflación galopante. Más del 50% de la población argentina se encuentra en una pobreza, muy complicada. El dólar cada día sube, existe el dólar blue, un dólar paralelo, que está rebasando cada día más los límites de la economía argentina. Absolutamente, la economía es una de las principales preocupaciones de la población argentina, que no logra encontrar en ninguna de las medidas del gobierno de Fernández una solución. El último año está más o menos de 138 de inflación, 138%. Por lo tanto, creo que en la economía Milei puede tener más éxito que lo que han tenido Macri y Fernández. ¿Por qué? Porque tiene claridad de que hay que reducir el Estado, es decir, creo yo y comparto que los estados deberían sobre todo tener una musculatura burocrática y no una estructura fofa y obesa que normalmente los estados en Latinoamérica cometen ese error. Agrandar el Estado y distribuir los recursos en salarios en instancias donde quizá no es importante que el Estado participe. Por lo tanto, creo que en ese sentido Milei va a poder tener políticas para la reducción del déficit fiscal. Pero, sin embargo, obviamente hay que no solo reducir el déficit fiscal, sino dinamizar una economía. La dolarización es una experiencia que la vive Ecuador, que la ha vivido la Argentina en su momento. Ha podido tener resultados en el Ecuador, en la Argentina no tuvo el éxito esperado, pero Milei apuesta por la desaparición del Banco Central como la instancia de emisión de moneda. Sin embargo, ha hablado de una estructura, por supuesto, que tenga ciertas capacidades reguladoras. Por lo tanto, creo que los retos son muy grandes en la Argentina y la Argentina debería empezar a pensar
que para salir de esta crisis no va a ser Milei, sino va a tener que contar con el apoyo de las fuerzas políticas, especialmente la de Macri, en este caso Bullrich, para poder tomar medidas. Caso contrario, estaremos una vez más en un triángulo o en un círculo perverso donde va a llevar a la Argentina otra vez a estas frustraciones donde no se termina de salir de una crisis galopante de los últimos años. Por lo tanto, los retos son importantes, difíciles, y ojalá que el nuevo presidente, sea Milei, Bullrich o Massa, puedan entender que la Argentina tiene una potencialidad quizá única en la región, pero es una clase política que no ha sabido aprovechar estos recursos. Por lo tanto, voy a coger algunas palabras del presidente Bukele o el propio Milei, candidato hoy, que dice: no podemos pensar que la solución está en aquellos que han causado el problema. Por lo tanto, creo que la política es bueno que se refresque con nuevos liderazgos y ojalá que en esa frescura política podamos encontrar mejores días en los países de nuestra región. Álvaro, para el candidato, digamos, oficialista Sergio Massa, la cosa se la muestra un poco difícil, toda vez de que el presidente de la Argentina, incluso la vicepresidenta, que tiene la facción del peronismo, no lo han acompañado en su cierre de campaña, lo han dejado solo. Él es el encargado, en este momento es el ministro de Economía, que está teniendo una inflación galopante. ¿Tú crees que va a lograr alguna fortaleza? Porque se cree de que, en las elecciones se va a realizar una lectura verdadera del pueblo argentino, y todos los que están en contra de Javier Milei indican de que Milei no va a lograr la primera instancia y se va a definir en segunda vuelta. Evidentemente, Massa tiene la pesadez de ser un candidato que refleja un sistema que ha llevado, digamos, los peores momentos de la crisis económica argentina. Por lo tanto, no tiene la credibilidad, más aún cuando él es encargado de la economía argentina. Está solo en cuanto a las estructuras de su partido, especialmente el frente de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y eso muestra, por supuesto, que el kirchnerismo también tiene unas fracciones. No olvidemos que a lo largo de la historia argentina, el kirchnerismo, el peronismo, todas estas facciones que han generado, se han convertido en un propio sistema político. Por lo tanto, el voto peronista, el voto kirchnerista hoy en día es importante en cuanto y tanto puede alcanzar fácilmente un 25 y un 30%. Pero no tiene más. Yo creo que ese es el techo hoy en día del candidato Massa, más allá de la debilidad de su candidatura, razón de la crisis económica. Por lo tanto, creo que no tiene la fuerza necesaria al interior de su partido y en un mensaje al exterior para convertirse en el candidato que puede ofrecer esperanza en la Argentina, donde entendemos que la esperanza de la solución de la crisis económica es el factor fundamental para que Milei hoy en día esté en los primeros puestos de esas preferencias. Ahora, la influencia de Javier Milei, la influencia de ese anarcocapitalismo o llamémosle ultraliberalismo, está teniendo influencia muy fuerte en varios países. Es decir, pareciera que es pendular la ola que va de la izquierda a la derecha, y esta vez está yendo un poquito más al fondo de la derecha, es decir, una derecha más radical. Y acá, como vemos, van emergiendo también liberales en nuestro país, candidaturas como el Búnker, candidaturas como Antonio Saravia, que enarbolan precisamente el liberalismo. ¿Tú crees que tiene cabida el liberalismo en Bolivia, o vamos a seguir con una mirada todavía muy conservadora en lo que significa la administración del Estado? Mira, el liberalismo, si lo entendemos, el liberalismo desde su constitución con la Revolución Francesa, nos ha generado instituciones importantísimas. La promoción a los derechos humanos, la vigencia de los derechos humanos. El individuo se convierte en el objeto y sujeto más importante del Estado, en el entendido que el Estado debe favorecer ese emprendimiento, esa fuerza de cada una de las personas que conforman una sociedad. La soberanía popular de Rousseau en la Revolución Francesa se traduce en nuestro artículo 7,
la división de poderes. Por lo tanto, el liberalismo es riquísimo en cuanto a instituciones democráticas y creo que en ese aspecto podemos, digamos, tratar de fortalecer esas ideas del liberalismo. Pero el discurso de Milei, tal cual es en la Argentina, creo que en Bolivia no puede ser adoptado en similares condiciones. Creo que hay partes de ese discurso de Milei que podrían ser muy bien entendidas y muy bien, digamos, instaladas en una campaña electoral, pero no todo ese discurso. No olvidemos que nosotros tenemos un Estado plurinacional que reconoce 36 naciones y la Argentina, más allá de tener poblaciones indígenas originarias, no representa esa plurinacional como la nuestra. Por lo tanto, tenemos que construir un discurso político, imagino yo, que pueda recoger los factores positivos del liberalismo, pero también entendiendo que Bolivia es un Estado complejo en su composición de naciones. Por lo tanto, creo que hay que adaptar los discursos en la medida de que seamos capaces de que la realidad nacional pueda ser la que guíe estas nuevas tendencias o frescuras políticas como se han determinado en las campañas electorales. Ya para concluir, Álvaro, y agradecerte el contacto, ¿qué tiene que hacer Bolivia? Bolivia tiene varios intereses económicos con la Argentina, les hemos estado vendiendo gas, ya se acaba, pero por supuesto tenemos relaciones internacionales importantes. Bueno, Milei se está poniendo algo rígido en las relaciones con países que tienden a la izquierda. Y bueno, ¿qué tendría que hacer Bolivia? ¿Cómo puede ser la conformación de una nueva relación con la Argentina? Mira, Bolivia y la Argentina deberían, repito, ser mucho más pragmáticos en sus relaciones. No olvidemos, hace pocas horas hemos tenido la noticia que la Cámara de Diputados del Brasil ha dado el visto bueno para ser parte del Mercosur. Nos falta que el Senado brasilero apruebe. Hay una relación difícil Lula-Milei. Por lo tanto, va a haber fricciones en los procesos de integración a partir del liderazgo de Milei, porque él se enfrenta, digamos, a ese socialismo del siglo XXI. Quizá vivamos momentos de crisis en los procesos de integración, pero una vez, yo creo, llegada la calma al escenario político, tanto Bolivia como la Argentina deberían considerar que esta relación traspasa las ideologías circunstanciales y es una relación que se sustenta en una relación histórica con un destino y una historia común. Por lo tanto, el pragmatismo debe ser, y esta relación histórica, la que una a bolivianos argentinos. Tú lo has dicho muy bien al inicio del programa, tenemos más de 1 millón de bolivianos y es importantísima esa relación porque tenemos una agenda dinámica, amplísima, que debemos seguir fomentando y dinamizando más allá de los nombres que ocupen circunstancialmente las cabezas de estas dos grandes naciones. A ver, Álvaro, tu pronóstico, tu pálpito, más o menos cómo va a ir. ¿Tú crees que Javier Milei gana en primera vuelta y gana la presidencia o se va al balotaje? Yo creo que va a ser el próximo presidente de la Argentina, Milei. Mi única duda es que estas encuestas obviamente condicionan. Sin embargo, que también es posible una sorpresa en primera vuelta de Milei, pero finalmente me animaría a decir que Milei es el próximo presidente de la Argentina, sea en esta primera vuelta o el 11 de noviembre en la segunda vuelta. Bien, muchísimas gracias. Hemos estado hablando con Álvaro del Pozo, el doctor Álvaro del Pozo, analista internacional. Álvaro, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Álvaro, un placer y feliz fin de semana. Gracias. Bueno, hemos estado hablando con el doctor Álvaro del Pozo, experto en análisis internacional, y este domingo se celebran las elecciones en la Argentina.